Bienvenidos una vez más a Compartiendo la Biblia, compartiendo la hermosa y divina palabra de Dios. Ha pasado algunos días de los cuales no he podido grabar el tercer mensaje acerca de los frutos del Espíritu. Han ocurrido tantas cosas, pero aquí estoy nuevamente para traer la palabra de Dios y poder compartir con ustedes el tercer tema y último acerca de los frutos del Espíritu. Así que les doy la bienvenida e iniciamos con el fruto de la bondad. Este fruto va ligado a la benignidad, la cual ya estudiamos, y caminan juntos de la mano, ya que si hablamos de benignidad, entenderemos que este fruto es interior y el tratamiento del Espíritu Santo es para que éste se exteriorice y produzca en nosotros la bondad hacia los demás. Bondad viene del griego agatosun, significa benevolencia, bondad. Tome muy en cuenta esto, a rectitud de corazón y de vida. Los que viven una vida conforme a Dios mostrarán ser gentiles, no rencorosos, amables y pacíficos. Claro, para ayudar a los otros a resolver los problemas, buscando siempre la respuesta correcta y oportuna, ayudando así a que las personas que escuchan abandonen el enojo, así como la ira que a nada conlleva, sino a la destrucción propia. La persona poseedora de este hermoso fruto es más generosa y muestra el verdadero amor de Dios, no solo en su interior, sino que lo demuestra con hechos. Podemos ver la bondad de Dios una y otra vez en su palabra, la misma que nos manda a ser no solo oidores de ella, sino hacedores verdaderos. En Efesios capítulo 4, verso 32 nos dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En Mateo capítulo 5, verso 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Por supuesto que sí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermoso, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es como usted y yo debemos mostrarnos con el resto de personas, siendo luz. De ello se podrá demostrar la bondad de Dios a través de nuestra vida. Cuando esté instalada la bondad en nuestro corazón, vendremos a ser como luz en el camino. Las personas nos escucharán y podrán alcanzar salvación y vida eterna por Jesús. Debemos hacer todo lo posible en nosotros para que el Espíritu de Dios muestre al mundo a través de cada uno que la bondad solamente viene de Dios, ya que solamente Él es bueno y nadie más, y que solo por su amor es que podemos tener en nosotros ese fruto que viene a través del vivir humilde y sabiamente en Jesús. En Marcos capítulo 10, verso 18 nos dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. El mismo Jesús advierte que solamente uno es bueno, y es Dios. Ahora
veamos la bondad de Dios en Romanos capítulo 5, verso 8, que nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es impresionante ver la bondad de Dios hacia nosotros, que aunque hayamos estado perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos buscó hasta encontrarnos y derramar su amor para nuestro perdón. Ahora sí, el Señor ha hecho eso en nosotros. ¿No crees tú que debemos ser recíprocos por tal bondad, que cuando veamos que alguien está perdido, le ayudemos con bondad a encontrar lo que ha perdido? ¿O simplemente mostrarle el camino o ayudarle cuanto podamos? ¿Verdad que sí? Qué bueno es saber que existe bondad en el corazón del hombre, sobre todo de aquellos que viven en Jesucristo. En Lucas capítulo 15, versos del 8 al 10 nos dice: oh, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Solo por una dracma, esta mujer enciende la lámpara y limpia la casa para poder encontrarla. El verso 9 dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Verso 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Seamos bondadosos, seamos amorosos, seamos caritativos, así como Dios lo es con nosotros. Y ahora vamos con el séptimo punto, que es los frutos de la fe, o el fruto de la fe. La fe proviene del griego pistis, que según el diccionario significa creer confiadamente, estar persuadido, firme en una verdad. Nuestra verdad es el Señor Jesús. Por ello, en nosotros se encuentra la evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La fe es una característica inigualable de la confianza profunda en Dios y que trae a nuestras vidas confianza y paz. Por esta razón, cuando estamos convencidos de esta verdad espiritual, somos capaces de proyectar este fruto hacia otras personas, brindando el amor de Dios para salvación de aquellos que aún no han encontrado el camino. Leamos esta verdad en Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 6, que dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que crea que es galardonador en Él y en lo que Él nos permite hacer. Cuando entendemos que Enoc fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte, entendemos por fe que también nosotros, como dice su palabra, seremos traspuestos para no ver muerte, y que nos uniremos al Señor Jesús en las nubes para entrar a las bodas del Cordero. Pero como dice en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Leamos ahora Mateo capítulo 17, versos del 15 al 20. Aquí es donde el Señor Jesús enseñó, y claro, hoy nos enseña qué es la verdadera fe. Eso es el confiar, el creer en Él y en lo que Él nos permite hacer. Entonces en Mateo 17, del 15 al 20, dice así: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe nos da acceso al Padre Celestial, quien nos dota de este fruto esencial para el creyente, ya que, como leímos hace un momento, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos llena con este fruto, es importante que vayamos alimentándolo a través de la oración, de la lectura de la Biblia y del saber que Dios nos ama con amor eterno. De esta forma nunca nuestra fe menguará y será cada vez mayor, y de esta misma manera podremos ayudar a que otras personas puedan creer. En Dios todo es posible para nosotros. Es por ello que el Espíritu Santo nos dota de este fruto muy importante que es la fe. El octavo punto habla acerca de la mansedumbre. Este fruto que el verdadero creyente lo presenta en su vida, en su forma de ser, en su forma de tratar, viene simplemente por el hecho de vivir en obediencia y amor a Dios, y el cumplimiento de su palabra, la cual nos enseña acerca de esta virtud espiritual. Así lo podemos ver en varios personajes bíblicos, como son Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, José, el rey David, el profeta Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, el apóstol Pablo,
y el apóstol Juan, entre otros. Pero de todos ellos, el más prominente es el Señor Jesús, quien con sus 33 años de vida demostró amor, bondad, paciencia, obediencia, humildad, con carácter apacible, entregando su vida sin abrir su boca, muriendo así en la cruz del Calvario para darnos vida abundante y vida eterna. En Mateo capítulo 5, verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre viene a ser una fuerza espiritual extraordinaria, ya que es capaz de controlar los impulsos negativos de las personas, como son la ira, el enojo, la violencia, la arrogancia, el rencor y, claro que sí, la falta de obediencia. Y para ello el Espíritu Santo actúa en los hijos de Dios poniendo esa luz de mansedumbre, que es el ser apacible, agradable, complaciente, humilde, sencillo de corazón, caritativo, amable, indulgente, así como obediente a Dios y el amor al prójimo. En Mateo capítulo 11, verso 29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24 nos dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, el verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Es importante que usted y yo seamos mansos. Como dicen, no mensos, sino mansos, de buen corazón, lentos para la ira y grandes en misericordia. Esos son los frutos que mostraba el Señor Jesús, y que nosotros, por ser seguidores de Él, debemos demostrar los mismos frutos que Él. El noveno fruto es templanza, y este fruto viene del griego egrateia, que tiene como misión el autocontrol tanto de los sentimientos, de las emociones, así como del cuerpo y sus deseos físicos, sexuales en todas sus formas, así como también adicciones, como por ejemplo las drogas, el alcohol, la pornografía, videojuegos, exceso de televisión, los chismes, los problemas, las infidelidades matrimoniales, el robo, la glotonería y muchas otras cosas más. Es importante saber que cuando estamos conectados al Señor a través del Espíritu Santo, nosotros somos capaces de resistir las tentaciones, los deseos de la carne y de la mente, el enojo y nuestra forma de hablar. Este fruto del dominio propio, de templanza, wow,
nos lleva a una lucha verdaderamente cruenta con Satanás. Es importante saber que cuando estamos conectados al Señor, somos capaces de mucho. Podemos resistir las tentaciones, por supuesto, como decía hace un momento, los deseos de la carne y de la mente, así como el enojo y de la forma en que hablamos. Este fruto del dominio propio refleja el poder de Dios en nuestras vidas, ya que somos sometidos al proceso de santificación para que todo nuestro ser alabe al Señor. Cuando el Señor es el centro de nuestra vida, ya no somos esclavos de nuestro cuerpo ni sus deseos, sino que nuestra mente es capaz de controlar nuestro cuerpo y todos sus deseos, así como las emociones. Dios siempre quiere que hagamos lo correcto y que siempre decidamos seguir el vivir ejemplarmente como hijos de Dios. Pero por otro lado está el mal, a quien le llamaremos Satanás, a quien no le interesa lo bueno, sino que sigamos su filosofía de vivir, hacer y tener lo que querramos. Él quiere que tú y yo no escuchemos a Dios y por ende a nadie que quiera el bien para nuestras vidas, y mucho menos para la salvación de nuestras almas. Por ello podemos ver en muchos que dicen: nadie va a decirme lo que debo hacer. Es mi vida y la viviré como yo quiera. Leamos qué nos dice la palabra al respecto en Proverbios capítulo 25, verso 28. Escuche bien lo que dice, por favor. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Qué pasa cuando una ciudad se encuentra sin defensa y sin muralla? Claro, venía el enemigo y atacaba aquella ciudad que no tenía defensa ni muralla y se apoderaban de esa ciudad. Y claro, debe haber habitantes ahí. Muchos eran muertos y los que quedaban eran esclavizados. De esta forma es como actúa Satanás en nuestras vidas para que nosotros seamos esclavos del pecado y de todas las cosas que pervierten al hombre. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6, nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el dominio propio, es que este es un fruto del Espíritu y el fruto va a estar en nosotros, pero el Espíritu Santo va a permitir que nosotros trabajemos en él y que con paciencia nosotros podamos alcanzar también la piedad. De esta misma manera podemos ver la parte espiritual, que tanto nuestra mente y nuestro cuerpo no desean hacer lo correcto
ni rendirse a Dios. Pero cuando el Señor es invitado a estar en nosotros, todo lo negativo comienza a desaparecer y el Espíritu Santo nos hace mostrar los frutos maravillosos que hay en nosotros, que provienen de la vivencia completa de Dios y su palabra. Jesús pudo haber renunciado a entregar su vida por la humanidad perdida, aunque como hombre sufrió dolor, sudó sangre, se sintió abandonado, y le dijo al Padre, Dios Todopoderoso, que si era posible pasara de él ese momento fatídico, esa copa amarga. Pero le dijo que se haga tu voluntad, demostrando así templanza o autocontrol cuando le dice al Dios, al Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Tal vez él hubiese deseado no pasar por ese trago amargo, por ese momento de dolor extremo. Pero al demostrar templanza, el autocontrol en su vida, Él nos enseñó que es mejor hacer lo correcto. Por eso tú y yo tenemos la bendición y el regalo de una vida eterna en Él. De esta manera, el Señor Jesús nos enseña que cuando hay obediencia, existe bendición. Por ello, tú y yo tenemos por Jesús salvación y vida eterna. Imagínate si el Señor no hubiera hecho tan grande sacrificio, ninguno de nosotros sería salvo. Santiago, capítulo 1, verso 19 dice: mis queridos hermanos, tenga presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. El dominio propio entra en acción y el autocontrol. Todos debemos estar listos para escuchar y tardos para enojarnos. Y si vamos a hablar mal, mejor no hacerlo. Proverbios capítulo 29, verso 11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Autocontrol. Debemos demostrar templanza en nuestra vida y obediencia. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, dice, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si somos tentados cada día, las tentaciones vienen como un bombardeo, pero entendemos que tenemos a Dios en nuestra vida, que Él es nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Y el fruto del Espíritu, la templanza, el autocontrol está en nosotros. Entonces, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para poder vencer todas estas artimañas, todos estos ataques de Satanás y ser victoriosos en Cristo Jesús. Solo Dios, Jesús y el Espíritu Santo nos garantiza que a través de su amor y de su gran misericordia
Y viviendo una vida santa en obediencia recibiremos los frutos estudiados. Y lo mejor de todo es que cada uno de nosotros seremos vistos como luz para aquellos que andan en tinieblas o en oscuridad y que necesitan conocer al Dios de la salvación, que es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador. No importa cuántos seamos tentados, cuántas cosas vengan a nuestra vida, tú y yo somos capaces de vencer todo aquello. Primeramente es que no estamos solos. Dios está con nosotros. Jesús nos demostró a través de su sacrificio, a través de su amor, a través del perdón de pecados, que Él pudo sobrepasar todos los límites que como ser humano tenemos. Porque Él vivió como hombre y al mismo tiempo como Dios. Y experimentó dolor. Y experimentó tentación como la experimentamos tú y yo. Pero Jesús dijo, escrito está. La palabra de Dios es la que nos lleva a victoria. Como veíamos hace un momento, lámpara es a mis pies tu palabra, la Biblia, y lumbrera a mi camino. No estamos solos. El Señor Jesús nos dejó al Espíritu Santo para que seamos guiados por Él, que seamos fortalecidos por Él y que nos guía hacia toda verdad. Hermoso poder estudiar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Depende de ti. Para que un árbol pueda dar frutos, debe ser puesto en buena tierra. Debe ser cuidado. Debe tener humedad suficiente para poder alimentarse y los nutrientes que provee la tierra. De esta forma podrá dar frutos deliciosos y sanos. De la misma manera, tú y yo debemos ser alimentados por la palabra de Dios, regados por la fe que hemos puesto en Él. Y los frutos son dados por el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Depende de nosotros si estos frutos son sanos o son enfermos. Si hoy has tenido la bendición y la oportunidad de escuchar este estudio, y si Dios ha tocado tu corazón y tú quisieras poder tener estos frutos,
en tu vida y que el Espíritu Santo actúe a través de ti, yo te invito a hacer esta oración que cambia, que transforma vidas y que te abre la oportunidad de tener en Jesucristo vida eterna. Te invito a hacer esta oración. Hazlo de todo corazón. Todavía el Señor sigue hablando. Todavía el Señor nos da la oportunidad de compartir la palabra. Muy pronto acabará este tiempo y será el fin de poder compartir la hermosa palabra de Dios. Yo te invito a hacer esta oración. Señor, yo te reconozco que he fallado, que he pecado contra ti, que he pasado toda mi vida en desobediencia, pero tú has llegado en este momento exacto a mi vida. Yo he escuchado tu palabra. Ella ha tocado mi vida. Y hoy puedo decirte de todo corazón y pedirte perdón por todos los pecados que he cometido. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Quiero declarar que yo creo en ti y quiero confesar que tú eres el Señor, el Cristo, aquel que dio su vida por mí. Por eso hoy te pido y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Limpia mi vida de pecado, limpia mi vida de todo mal. Hazme una nueva criatura, Señor, a partir de hoy. Y permite que el Espíritu Santo llene mi ser con sus frutos. Y que esos frutos puedan verse a través de mí para bendición de todos aquellos que lleguen a mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar día a día. Que yo pueda compartir tu palabra para que en mi casa, mi familia pueda llegar a ti, mis amigos, mis compañeros de trabajo puedan aceptarte, Señor. Y para que todos aquellos, Señor, que vengan de una o de otra manera a mi vida, te puedan conocer. Yo te agradezco por la oportunidad, Señor, por haber llegado a tiempo a mi vida. Gracias por amarme, por bendecirme y por darme una nueva oportunidad de vida. Yo te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición. Hemos terminado con esta tercera parte de los frutos del Espíritu Santo. Espero que hayan sido de bendición para tu vida. Y si lo han sido, por favor, dale un like, manito hacia arriba. Aquello ayuda para que los algoritmos de YouTube puedan compartir con muchas más personas.
Inscríbete por favor para que te lleguen notificaciones y puedas estar al tanto de todos los mensajes y estudios que los voy sacando día a día. Que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo. Bye. Hasta la próxima.